La fiebre me envolvía con una fuerza implacable. Mi cuerpo ardía y mi mente estaba nublada. Apenas podía mover un dedo, mucho menos levantarme para tomar un sorbo de agua. Con las pocas fuerzas que me quedaban, llamé a mi hijo mayor, Luke. Pensé que, tal vez, esta vez me ayudaría. Pero para mi sorpresa, regresó, no con un vaso de agua, sino con uno lleno hasta el borde de cerveza. Mi corazón se hundió mientras el líquido frío me salpicaba, empapando mi cuerpo febril mientras yacía en la cama, impotente. Y entonces lo escuché, la risa, brillante y burlona, retumbando en el umbral de la puerta. Era mi nuera, aplaudiendo y riendo mientras se paraba junto a Luke, que sostenía el vaso vacío. No podía creer lo que escuchaba. A pesar de la niebla de fiebre que nublaba mi mente, su burla se grabó a fuego en mi memoria. Por favor, asegúrate de limpiar la casa antes de que volvamos. Sí, dijo, con la voz llena de una cruel diversión. Había tolerado tantas cosas de Luke y su esposa durante los años, su egoísmo devorando mi paciencia. Pero esto era demasiado. Sentí mi garganta arder de rabia, pero las palabras salieron entre dientes. Sí, limpiaré, logré decir, asegurándome de que escucharan la amargura en mi voz. Mi nombre es Mabel, tengo 73 años, soy ama de casa, y mi esposo, Dylan, con 75 años, pasa sus días enseñando caligrafía a niños en un centro comunitario cercano. Mientras él seguía su sueño, yo estuve a su lado, apoyándolo con una sonrisa todos los días. Nuestro hijo menor está casado, tiene 2 hijos y vive lejos de nosotros, pero nuestro hijo mayor, Luke, de 44 años, sigue viviendo en nuestra casa, aunque trabaja a medio tiempo en una tienda de conveniencia. No contribuye en nada al hogar, algo que hemos intentado abordar 1000 veces, pero nuestras palabras caen en oídos sordos. Y de repente, sin previo aviso, trajo a su esposa a casa, sin saludo, sin presentación, solo anunció que estaban casados. Desde ese día, me vi cocinando no solo para mi hijo, sino para su esposa, que daba todo por sentado y nunca me daba las gracias. Cuanto más hacía por ellos, más exigían. Incluso los intentos de Dylan por intervenir fueron rechazados. Luke defendía cada acto egoísta de su esposa, como si todo estuviera justificado. Quería enfrentarme a Dylan, expresar mi creciente frustración, pero temía que eso solo creara una brecha entre nosotros, así que lo soporté. Asumí las tareas interminables, incluso haciendo mandados para mi nuera, que me trataba como a una sirvienta, sin considerar los sacrificios que hacía. 2 veces al año, Dylan y yo emprendemos el largo viaje para visitar a la familia de nuestro hijo menor en Canadá. Esas visitas son muy especiales para mí, sobre todo el tiempo con nuestros nietos, que esperan con ansias nuestra llegada. Ya había comprado los regalos para ellos y hasta planeaba pasar por una pastelería para llevar un pastel especial. Pensar en sus caritas al verlos me llenaba de calor, pero al día siguiente, el clima se tornó en mi contra. Al regresar a casa empapada por la lluvia, sentí el peso del agotamiento sobre mí. Pensé en esperar a que pasara la tormenta, pero lo único que deseaba era un baño caliente, así que compré un paraguas y seguí caminando, esperando encontrar algo de alivio, pero al entrar a la casa, mi nuera irrumpió, exigiendo el baño para ella, a pesar de que no era su casa, insistió en que comenzara la cena, ignorando mi evidente malestar. A pesar de los estornudos y de sentirme cada vez más débil, obedecí, pero lo que no sabía es que se quedaría en el baño más de 1 hora, perdiendo un tiempo valioso que necesitaba para descansar. A la mañana siguiente, el día de nuestro viaje, me desperté sintiéndome peor. Una fiebre alta confirmó lo que temía, había agarrado un resfriado por la lluvia. Mi temperatura alcanzó los 38,5 grados, y me sentía completamente agotada. No quería contagiar a nuestros nietos, así que insistí en que Dylan fuera solo. A pesar de su preocupación, lo tranquilicé diciéndole que solo era un resfriado y que descansaría. Antes de irse, Dylan le contó a Luke y su esposa sobre mi condición y les pidió que ayudaran con los quehaceres mientras estábamos fuera, pero al irse, escuché lo que dijeron desde la otra habitación. «¡Qué fastidio!», murmuró Luke, «es solo un resfriado. Ahora que papá se fue, por fin podemos relajarnos». Me quedé paralizada. Así hablaban mientras vivían en nuestra casa, aprovechándose de nuestra hospitalidad, pero, incluso esta cruel burla, ya no me sorprendía. Siempre encontraban una manera de justificar su pereza, actuando como si nos hicieran un favor solo por vivir bajo nuestro techo. Intenté ignorar sus palabras y me retiré a mi cuarto para descansar, pero mi nuera me siguió, exigiendo que cocinara a pesar de mi enfermedad. «No es apropiado que una mujer de 35 años dependa de su suegra para cocinar», me reprendió, con la voz llena de desdén. Mi garganta ardía por el cansancio, pero logré murmurar, «ya son adultos.
Pueden cocinar por ustedes mismos. Pero no me escuchó. Sus exigencias me arrastraron de nuevo a la cocina, donde preparé una comida ligera, con la esperanza de que podría descansar después. Luke regresó, pero no me reconoció. En lugar de eso, me preguntó por qué no tenía listo el baño. Yo estaba al límite, luchando contra el dolor para terminar todo. Finalmente, terminé y preparé el baño, pero cuando regresé a la sala, escuché a Luke y su esposa hablar con entusiasmo sobre un próximo viaje a Europa. Nunca me lo habían mencionado antes, y me sorprendió saber que planeaban irse en solo 2 días, pero, por dentro, sentí una oleada de alivio. Se irían por 3 semanas, y no tendría que soportarlos. La mañana de su partida, mi estado empeoró hasta el punto de que apenas podía levantar la cabeza. La fiebre subió a casi 39 grados, y no tenía fuerzas para salir de la cama. Solo deseaba agua, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, Luke apareció en el umbral, como si nada estuviera mal. Oye, cocina algo para nosotros, dijo, completamente ajeno a mi estado. Todavía puedes cocinar, aunque tengas un resfriado. Me quedé sin palabras. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras, débilmente, le pedía, pide comida. Luke se fue, molesto, pero antes de irse, le pedí que me trajera un vaso de agua. Cuando volvió, en lugar de agua, me entregó un vaso lleno de cerveza. El líquido frío se derramó sobre mí, empapándome mientras yacía febril en la cama. Y luego, volvió a escucharse la risa desde la puerta. Mi nuera aplaudía y reía, con la cara iluminada por la diversión. Mi hijo estaba allí también, sosteniendo el vaso vacío, mientras su tono burlón retumbaba en mis oídos. Era como si se divirtieran con mi sufrimiento. Asegúrate de limpiar la casa antes de que volvamos, me dijo, su voz llena de arrogancia. Apenas pude hablar, pero me forcé a responder, la limpiaré, con la voz áspera y amarga. Exhausta, me quedé dormida, con la cerveza aún manchando mi piel. Horas después, desperté con una extraña calma. Estaba aturdida, pero algo renovada, y para mi sorpresa, mi cama había sido cambiada. No entendía cómo, pero entonces vi a Dylan a mi lado. Dylan, susurré, con la voz quebrada. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y podía ver el agotamiento en su rostro. No solo era el trabajo, las clases de caligrafía o los interminables mandados. Era el precio que había pagado nuestra familia por los egoísmos de nuestro hijo y su esposa. Mabel, dijo suavemente, lo siento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Era un momento de pura confusión cuando Dylan entró en la habitación, sosteniendo una palangana. La preocupación y el miedo llenaban sus ojos. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz suave pero cargada de angustia. Intenté responder, pero mi garganta estaba demasiado seca, mi cuerpo demasiado débil. ¿No se suponía que él estaba con la familia de nuestro segundo hijo? Traté de entender su regreso repentino, pero mi voz no me respondía. Al darse cuenta de mi confusión, Dylan explicó rápidamente que había vuelto antes de lo previsto. Su preocupación por mi estado, sumada a su desconfianza en Luke y su esposa para cuidarme, lo hizo cortar su visita. La familia de nuestro segundo hijo le había insistido en regresar cuando supieron que tenía fiebre. Cuando Dylan llegó, me encontró tendida en la cama, agotada y febril. Un leve olor a cerveza flotaba en el aire, y solo podía imaginar los eventos que se habían desenvuelto mientras yo no tenía fuerzas para reaccionar. Dylan no perdió tiempo y empezó a limpiarme la cara con un paño húmedo, a ordenar la habitación y a asegurar que estuviera cómoda. Su ternura fue un bálsamo para mi corazón herido. Al día siguiente, Dylan se encargó de mí, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba mientras descansaba. Cuando desperté, me preguntó qué había sucedido, pero apenas pude explicarlo. Mi voz estaba ronca, y mi mente nublada con el recuerdo de la crueldad de Luke, la cerveza derramándose sobre mí mientras estaba demasiado débil para defenderme. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos mientras trataba de contarle lo ocurrido, pero Dylan se sentó a mi lado, trayéndome agua y ofreciéndome un consuelo. Perdón por preguntar, mejor descansa ahora. Rápidamente fue a la cocina a preparar un poco de caldo, que había pensado hacer el día anterior, sabiendo que necesitaría algo fácil de digerir cuando despertara. Su amabilidad me hizo llorar de nuevo. Gracias a su cuidado, recuperé fuerzas en 2 días. Cuando finalmente le conté a Dylan sobre las acciones de Luke y su esposa, su rostro se endureció con ira. Ya no aguanto más, murmuró entre dientes. Su frustración era palpable. Era la primera vez que no trataba de calmarlo respecto a su comportamiento. Yo también había tenido suficiente. Dylan y yo habíamos estado planeando a escondidas una salida, sin decírselo a Luke ni a su esposa, pensando en construir una nueva casa lejos de su tóxica influencia. La venta de nuestra vieja casa fue rápida,
Había llegado una oferta por el terreno, y la aceptamos para dar paso a un nuevo capítulo, aunque en un principio planeábamos dejarles la casa a Luke. Después de la manera en que nos trataron, no teníamos ninguna razón para hacerlo. La propiedad fue limpiada y convertida en un terreno vacío. Cuando Luke llegó y vio que la casa ya no estaba, seguro se sorprendió. Nuestra nueva casa, todavía en construcción, estaría lista en 2 semanas. Gracias a un contratista amable que nos permitió almacenar algunas de nuestras pertenencias allí por adelantado, ya nos estábamos mudando a un apartamento de alquiler mensual. Cuando le dimos la noticia a Luke y su esposa, se enfurecieron. ¿Vendieron la casa?, gritó Luke por teléfono, su voz llena de incredulidad. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? No pueden hacer esto. Se escuchaba la voz de su esposa al fondo, tan enojada como él. Dylan, calmadamente, tomó el teléfono de mis manos y lo puso en modo altavoz. Adelante, llamen a la policía, dijo con una voz baja pero llena de furia controlada. Ustedes le tiraron cerveza a su madre enferma. Se fueron de vacaciones mientras ella estaba en cama, y la hicieron trabajar en la casa. ¿Quién es el verdadero culpable aquí? Nosotros no hemos echado a nadie. Teníamos derecho a vender esa casa. Las protestas de Luke continuaron, pero Dylan se mantuvo firme. La casa era nuestra para venderla. Ya no eres mi hijo, no nos contactes de nuevo, dijo con firmeza antes de colgar. 2 semanas después, finalmente pudimos visitar nuestra nueva casa. El carpintero, un viejo amigo de Dylan, nos recibió y nos mostró con orgullo nuestra hermosa casa de una sola planta, diseñada con nuestro futuro en mente. Era más de lo que habíamos soñado, y no pudimos evitar sentir gratitud por la gente amable que hizo posible este nuevo comienzo. Nuestra vida en la nueva casa fue tranquila. Disfrutamos de la serenidad que tanto nos había eludido, pero justo cuando pensábamos que la tormenta había pasado, Luke y su esposa aparecieron en nuestra puerta. Ni Dylan ni yo les habíamos dado nuestra nueva dirección, así que estaba claro que habían contratado a alguien para rastrearnos. Entraron en la casa con ímpetu, exigiendo que los dejáramos entrar. Vendieron la casa y se mudaron a este lugar tan bonito. Pero yo, como su hijo mayor, tengo derecho a vivir aquí, ¿no?, argumentó Luke, arrastrando grandes bolsas detrás de él. Dylan y yo nos quedamos sorprendidos, pero antes de que pudiéramos responder, nuestros vecinos llegaron desde atrás. ¿Qué hacen aquí?, preguntó uno de ellos, con la confusión y la preocupación reflejadas en su voz. ¿Por qué se comportan como si tuvieran derecho a vivir aquí? Luke no se inmutó. Desde hoy vamos a vivir aquí, declaró. Justo entonces, la puerta principal se abrió de nuevo. Para nuestra sorpresa, era Leon, nuestro segundo hijo, con su esposa y 2 niños. Habían venido a visitarnos a nuestra nueva casa. Luke, ¿qué haces aquí?, preguntó Leon, su voz llena de incredulidad. La esposa de Leon y los niños miraron a Luke y a su esposa, que seguían con las bolsas, como si no pasara nada. Una de las nietas, una niña brillante, intervino. ¿Por qué no pueden hacer las cosas ustedes mismos? Hasta yo puedo servirme mi propio jugo. El comentario inocente pero directo de la niña pareció afectar a Luke y a su esposa. Ella rápidamente se levantó para prepararse su propio café, claramente incómoda. Los nietos siguieron con sus preguntas, su curiosidad imparable. ¿Por qué no pueden cocinar ni limpiar? Mis papás siempre lo hacen, dijeron, con los ojos abiertos de asombro. Luke y su esposa intentaron defenderse al principio, pero las preguntas llovían una tras otra. Al final de la semana, estaban visiblemente agotados. La esposa de Luke, especialmente, parecía avergonzada cada vez que los niños la llamaban tía. Cuando Jasper y su familia se fueron, decidimos que era hora de que Luke y su esposa también se fueran. Estaban claramente agotados por las constantes preguntas de los niños, y se fueron sin protestar. Unos meses después, recibimos un mensaje pidiéndonos dinero. Nos quedamos sorprendidos. Después de todo, Luke y su esposa habían vivido con nosotros, comiendo nuestra comida, y nunca habían aportado nada, a pesar de que Luke tenía un ingreso fijo de su trabajo a medio tiempo en la tienda de conveniencia. Él y su esposa no habían ahorrado ni un centavo y seguían dependiendo del dinero prestado. No les prestaremos dinero nunca más, les dijimos firmemente antes de bloquear el número de Luke. Unos días después, recibimos una llamada alarmante de nuestra compañía de seguridad. Luke y su esposa habían intentado entrar a nuestra casa por una ventana. La seguridad los detuvo, y fueron liberados rápidamente por la policía con una advertencia severa. Desde entonces, no se han atrevido a intentar entrar. En cuanto a Luke, incluso se acercó a Leon, pidiéndole dinero para pagar a los prestamistas. Pero Leon, harto de su comportamiento, bloqueó su número también. Ahora, la vida continúa en nuestra tranquila casa nueva. Dylan sigue dando clases de caligrafía desde nuestra sala,
y nosotros disfrutamos del simple gozo de estar rodeados por nuestros nietos, viéndolos aprender y crecer. Los recuerdos de la traición de Luke se desvanecen, reemplazados por la calidez de una vida construida sobre el respeto y el amor.